el sexto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Siempre recordándoles seguirnos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, compartir con nosotros sus experiencias utilizando el hashtag Logística ZF y Puertos ANDI. Bien, vamos a dar paso a la presentación sobre política de reindustrialización y planes de internacionalización. Para ello le damos la bienvenida al señor viceministro de Comercio Exterior, Felipe Quintero, quien tiene la palabra. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Tengo para moverme, para caminar. ¿Quieres ir adelante o quieres que te cambie? Bien, muy buenos días a todos, a la Asociación Nacional de Industriales o Empresarios. Cordial saludo, muchas gracias por esta amable invitación. Debo, en primer lugar, enviar a todos ustedes un cordial saludo del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien se encuentra en este momento en Alemania, camino a Ginebra, una serie de reuniones que tienen que ver con la agenda de desarrollo y particularmente con la política de reindustrialización que hoy tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes. A la Cámara de Zonas Francas, Angélica Peña, directora de la Cámara, a todos los operadores de las zonas francas, a los usuarios de las zonas francas también, a los operadores de los puertos, a todos un cordial saludo, a muchas caras conocidas, amigos, amigas de tiempo atrás, a Bruce McMaster, por supuesto, por su provocadora presentación, ilustrativa como siempre, lo cual me obliga a hacer una presentación también constructiva, pedagógica, sobre lo que estamos y hemos planteado en la política de industrialización. ¿Me escuchan? Bien. Colombia ha venido enfocando sus políticas en materia de industrialización y comercio exterior más en lo segundo que en lo primero durante los últimos años. Hicimos varios acuerdos comerciales, tenemos 18 acuerdos comerciales firmados en vigor, 19 acuerdos de protección de inversiones entre acuerdos bilaterales, capítulos de protección de inversiones. Perfecto. Y el país se ha dedicado un poco más a mirar en términos de políticas públicas hacia el exterior y un poco menos a aquellas políticas públicas que pudieran activar o promover los procesos de industrialización y de generación de empleo. No significa que no haya habido políticas, sí las ha habido y ha habido recursos del Estado desde la creación y desaparición del Instituto de Fomento Industrial, y durante todos estos años ha habido recursos que se han distribuido en diferentes programas de apoyo a través de Bancoldex, a través de las fábricas de internacionalización y en una serie de programas que de una u otra manera han contribuido al desarrollo de la industria en Colombia. Pero la pregunta, después de todos estos años, que es obligado a hacerse y que esta administración se ha hecho, es por qué razón, teniendo, digamos, una política de comercio exterior relativamente agresiva en materia de relacionamiento con terceros países, ¿por qué razón los resultados comerciales no son los esperados? Y esa es una pregunta que resulta ser esencial, básica, elemental y que creo que nos obliga a reflexionar y nos obligó a reflexionar en esta administración de gobierno justamente sobre la orientación de la política y qué deberíamos hacer habida cuenta de que la reacción o la respuesta económica de la industria y de los diferentes sectores no ha sido la esperada, particularmente en materia de comercio exterior. Y eso es un poco lo que voy a tratar de compartir con ustedes el día de hoy, la política que hemos decidido implementar. Entonces, el primer gran cambio estructural es pensar un poco más en cómo fortalecer, cómo impulsar
el desarrollo productivo nacional, sin perjuicio, por supuesto, de revisar las cláusulas, los contenidos de nuestros acuerdos de libre comercio y de nuestros acuerdos de protección bilateral de inversiones, que son las dos cosas que se están haciendo en la presente administración. Pues bien, eso es justamente lo que estamos haciendo, de manera que mi presentación va a concentrarse principalmente en el tema de la reindustrialización y sus orientaciones y sus políticas, y vamos a tener una ñapa al final en donde voy a hablar de los elementos de la política comercial. La primera, la política de reindustrialización, fue lanzada oficialmente por el ministro Umaña hace aproximadamente unos 3 meses. La política de comercio ha sido discutida y aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior en el mes de abril, pero todavía no hemos hecho los anuncios públicos, de manera que voy a compartir algunas chivas de los elementos esenciales de esa política, pero en el mes de junio será públicamente presentada por el ministro Umaña. El diagnóstico es muy sencillo. No hemos crecido como habíamos o como deberíamos crecer. Entre 1960 y 1989 el crecimiento promedio anual del PIB colombiano fue del 4.6 y entre el 90 y el 99 fue de 3.4. Hemos descuidado nuestras políticas industriales. Hicimos una apertura en donde descuidamos la tarea de las políticas industriales. Ahí deberíamos mejorar esa estrategia, y eso, de acuerdo con algunos analistas, ha contribuido a no solamente una ausencia en el crecimiento de la industrialización o de la industria, sino también a una desindustrialización relativamente temprana. Hemos perdido presencia de algunas empresas y sectores en Colombia, en donde sencillamente vemos que no solo eso se ha traducido en una menor participación del sector industrial en la economía, sino también en el hecho cierto de que nuestras actividades, nuestra matriz productiva, son de relativamente bajo valor agregado, generan pocos encadenamientos productivos y, por supuesto, mucho menos nos vemos reflejados en eso que hemos denominado las cadenas globales de valor. Cuando uno mira las exportaciones, ya hablando del comercio colombiano, las exportaciones de Colombia, la matriz general de Colombia no ha cambiado en los últimos 30 años. Seguimos exportando carbón, seguimos exportando petróleo. El 65% de nuestros ingresos dependen de productos mineroenergéticos. Los restantes, los denominados no mineroenergéticos, tienen una tendencia estable. Café, banano, flores. Esa es la matriz general de exportación de Colombia. Sí se han presentado algunas victorias importantes en materia de comercio exterior, el caso del aguacatejas, las pasifloras, las frutas tropicales, el cacao, el aceite de palma también es un producto importante de exportación, las ventanas que exportamos a Estados Unidos, la tilapia que exportamos a Estados Unidos, en fin, tenemos unas victorias muy importantes, relevantes para esos sectores, para esas empresas, pero el espectro general del comercio exterior en Colombia sigue siendo el mismo. No ha habido un cambio estructural ni en la matriz de producción colombiana ni en la matriz exportadora. Pero yo sí debo señalar, y en eso he sido muy claro en varias oportunidades cuando he tenido la oportunidad de participar en los eventos de la ANDI, que Colombia tiene un tejido empresarial muy rico. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la ANDI entre el año 92 y el 95, y en ese entonces había 8 cámaras sectoriales y una desapareció 3 años después. Hoy, me corrige Bruce, hoy tienen 32 cámaras sectoriales, de las cuales más de la mitad son industriales. La industria de cosméticos, la industria de alimentos balanceados para animales, la industria de confitería, galletería, panadería, productos alimenticios, las cámaras tradicionales de la industria textil, la siderurgia está dividida en 2, representando 2 sectores muy importantes, la cámara de la industria automotriz, en fin, no las voy a enumerar, simplemente ese es un indicador de la diversidad productiva colombiana y es un indicador importante. Lo que ocurre es que pocas o casi ninguna cadena está volcada
a eso que hemos denominado las cadenas globales de valor y las cadenas de valor medidas en términos o pensadas en términos internacionales. Nosotros, nuestra industria en general, importa insumos, materias primas, los procesamos y en general estamos volcados al mercado interno. Pocos sectores han dado el salto estratégico hacia el exterior. Ese es un diagnóstico muy sencillo que creo que la ANDI comparte. Consecuencia, el tema, por supuesto, además de revisar nuestros acuerdos y las condiciones de los mismos, es mirar qué está pasando con la fábrica. Si la comercialización de productos no funciona, de pronto el problema está en la fábrica. Y por esa razón, pensamos que debemos hacer énfasis en la reindustrialización, con un componente adicional en el sentido de que además la matriz actual de producción no aporta a lo que se ha denominado la economía popular. ¿Y qué es eso de la economía popular o las economías populares? No son las actividades informales, son todas aquellas actividades en los diferentes sectores industriales, artesanal, del turismo y de los servicios, que en Colombia proliferan y que pueden ser o no informales, pero que hacen parte de la actividad y del tejido productivo en Colombia y que además, por su propia naturaleza, son muy difíciles de seguir desde el punto de vista estadístico, pero que existen y que todos las conocemos. Dicho lo anterior, el propósito de la política es concomitante con el propósito general que se ha trazado la administración de gobierno, y es transitar de una economía extractivista basada en los recursos naturales a una economía productiva del conocimiento con un enfoque sostenible desde el punto de vista ambiental. Y voy a resaltar la palabra transitar, porque hemos hablado de transición energética. Y una transición, por naturaleza y por definición, no es un proceso automático donde uno desconecta y conecta. No, es un proceso de transición que Colombia tiene que dar en el mediano y largo plazo, por dos razones. La primera, por razones de carácter ambiental, el cambio climático a nivel mundial, que ya todos los países han venido observando y todos los países de una u otra manera se han trazado sendas de tránsito hacia esa transición energética. Depender cada vez menos del carbón, del petróleo, para generar unas nuevas alternativas productivas. Repito, en nuestro caso, Colombia, dependemos de más del 60% de nuestros ingresos por exportación de bienes y servicios de carbón y petróleo. Tenemos que pensar, y eso es lo que queremos, buscar depender cada vez un poco menos de esos recursos y cada vez un poco más de la exportación de productos no mineroenergéticos de mayor valor agregado. Y es un proceso de transición cuyas bases tienen que sentarse y prontamente, y eso es lo que hemos hecho o lo que queremos hacer en la administración de gobierno. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Cerrar las brechas de productividad. Ya Bruce justamente compartía algunos de los indicadores donde mostraban que no somos productivos, no somos productivos. Colombia tiene indicadores de productividad muy bajos, intersectorialmente y también comparado con economías en los mismos sectores con otras economías en el mundo. Necesitamos fortalecer los encadenamientos productivos en Colombia y, muy importante, me voy a referir especialmente al tema de la inversión. Es necesario diversificar y sofisticar la oferta interna y la oferta exportable. Y por supuesto, un punto muy importante, cuando uno mira la composición de las exportaciones, observa lo que yo ya describí, pero cuando hace un zoom y mira qué pasa con nuestras exportaciones hacia los mercados de la región, uno descubre que la composición es diferente. Cuando uno mira lo que exportamos a América Central, al Perú, lo que exportábamos a Venezuela, mercado que además se quiere recuperar, lo que exportamos al Ecuador, a Chile, resulta que la riqueza exportadora de Colombia
se ve reflejada en esos mercados. Lo que exportamos hoy a República Dominicana, 500 millones de dólares, y no son café y petróleo o flores, no, son productos de valor agregado de esa industria que acabo de mencionar, de esos sectores, de alimentos, del sector de papel, confecciones, calzado, de toda esa industria tan rica que hay en Colombia, que sí logra llegar a los mercados regionales por el tamaño y por la escala con que cuenta, pero no trasciende a los mercados más importantes de los socios comerciales con los cuales tenemos acuerdo comercial, caso de Estados Unidos o la Unión Europea. Por esa razón, un objetivo también es profundizar la integración con América Latina y el Caribe, porque esos mercados son los que nos han ofrecido y nos ofrecen una mejor oportunidad para enviar nuestros productos de mayor valor agregado. Y también una apuesta importante, una apuesta por el multilateralismo. Las negociaciones bilaterales no han conducido a dar los resultados esperados y hay ciertos temas en los cuales podemos ser más fuertes cuando hacemos equipo con los países de la región y con otros países en vías de desarrollo en los escenarios internacionales. Dicho lo anterior, la siguiente pregunta es: ¿y a qué le apostamos? Pues estamos apostándole a la transición energética y allí lo que significa es que estamos atrayendo inversión extranjera en todos aquellos sectores en donde se genere energía con productos, con energía sostenible, con energías o con fuentes renovables que nos permitan superar la dependencia del carbón y petróleo. Colombia es un país privilegiado y afortunado que no depende de energías fósiles para la generación de energía. Colombia tiene entre el 65 y el 70% de su generación de energía en hidro, lo restante es en general termoeléctrica de carbón, eso tendrá que cambiar, pero el tema es que esas energías deberían reemplazarse por otras fuentes de energía como la energía eólica, como la energía solar, la energía fotovoltaica o la biomasa. Entonces, estamos en un esfuerzo con el Ministerio de Minas y Energía para atraer ese tipo de inversiones. Eso en cuanto a la transición energética. Pero además, resulta muy importante entender que en muchos sectores en el mundo, la transición energética está generando nuevas fuentes de crecimiento y nuevas oportunidades. Consecuencia, estamos buscando atraer inversiones en todos aquellos sectores agrícola, agroindustrial, industrial o de servicios, en donde haya un componente de sostenibilidad. Voy a dar un ejemplo: la industria automotriz y de autopartes en Colombia. La industria automotriz en el mundo se está reinventando y se está reinventando por cuenta del cambio climático y por la necesidad de transitar hacia formas de producción sostenibles. ¿Eso qué significa? Que todos sabemos que los vehículos a combustión van a desaparecer de la faz de la Tierra. La discusión es ¿cuándo? Los países ya se han trazado metas, por ejemplo, la Unión Europea habla de 2040, en Estados Unidos ya están promoviendo todo tipo de investigaciones para generar formas alternativas de producción de vehículos. Los chinos están avanzando a pasos agigantados en la producción de baterías de litio y de sodio. Y ya en el mercado, ustedes lo saben, vienen apareciendo vehículos diferentes a los que usualmente tenemos a combustión. Eso genera una oportunidad para una industria en donde aquellos países que quieran tomar la delantera pueden posicionarse adecuadamente. En consecuencia, lo que estamos diciendo es: necesitamos ese tipo de inversiones en Colombia. ¿Por qué no pensar en el mediano o largo plazo que en Colombia las ensambladoras pudieran tener líneas de producción de vehículos eléctricos? Y ya estamos conversando con ellos para eso. Ese tipo de proyectos generan nuevas inversiones. Generan inversiones con componente de sostenibilidad, nuevos empleos, nuevas oportunidades. La industria
de la producción de vehículos eléctricos genera nuevas autopartes que hoy no se producen en el mundo. Existe entonces una oportunidad para el sector y para muchos sectores de crecer en torno al concepto de la transición energética. Ese es el primer punto. La segunda apuesta es el tema de la agroindustrialización, la tecnología incorporada a la agroindustria y la soberanía alimentaria. La pandemia y las guerras en el mundo nos han hecho ver, no a Colombia, a todos, la importancia de contar o de tener una mayor posibilidad o una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos, tan simple como eso. Las cifras de inflación en Colombia de los últimos años han mostrado cómo los alimentos han venido pesando en esa canasta y buena parte de la explicación la da el aumento en el precio del trigo y de los cereales y de los fertilizantes como resultado de la confrontación entre Rusia y Ucrania, entre otros, para simplificar el ejemplo. La problemática que la pandemia generó en las cadenas de suministro también contribuyó a la inflación mundial y a que los países trataran de pensar en cómo van a ser un poco más autosuficientes en materia alimentaria. Colombia quiere trabajar en esa línea, atrayendo inversión extranjera que incorpore tecnología a la agroindustria en Colombia y que vuelva a Colombia o que nos permita transitar hacia ese sueño que nos han planteado analistas externos como la FAO de convertir a Colombia en una despensa del mundo. La FAO identificó a Colombia como uno de los países con mayor potencial agrícola, con cerca de 40 millones de hectáreas disponibles y posibles para la siembra. Pero no las hemos explotado, esa potencialidad está ahí. ¿Por qué no apostarle al sector agroindustrial, en donde somos fuertes, en donde tenemos ventajas comparativas naturales y donde podemos crecer aún más? Y no es proteccionismo, el tema de la soberanía alimentaria lo único que indica es la necesidad de que los pueblos y los países tengan esa disposición de alimentos para evitar todo lo que la ausencia de alimentos genera. El tercer tema es el tema del sector salud. La pandemia también nos hizo ver la necesidad de que los países fuesen un poco más autosuficientes, no solo en la producción de vacunas, sino también en la producción de medicamentos orgánicos y de instrumental médico. No sabemos cuándo llega la nueva pandemia o una nueva pandemia, ojalá nunca. Pero sí nos hizo pensar en la necesidad de tener esa autonomía. Ya el distrito de Bogotá está conversando con empresas chinas para ver si es posible en algún momento que en Colombia haya producción de vacunas y por supuesto un estímulo muy importante a todo el sector con empresas extranjeras y nacionales se está dando o se busca para que el sector sea mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más autosuficiente en Colombia. Recientemente recibimos una visita del canciller de la India y vino con cerca de 35 empresarios de la India. La India es un país muy, muy fuerte en materia de medicamentos y en todo el sector salud. Hoy en Colombia hay presencia de al menos 3 o 4 compañías de la India en el país produciendo medicamentos, importando medicamentos, con un interés legítimo en ampliar actividades en el mercado colombiano. Suerte tal que ese tipo de asociaciones con países productores que puedan invertir en Colombia es bienvenida. El cuarto punto hace referencia al sector defensa. El volumen de inversiones y gasto público que Colombia tiene en materia de defensa amerita una mirada adicional, en el sentido de buscar que esas compras públicas del Estado colombiano impulsen la reindustrialización en Colombia. Hemos propuesto en el plan de desarrollo, y fue aprobado, que el 10% de los recursos que tenemos dedicados a la defensa sean desagregados tecnológicamente en esos procesos licitatorios para ver qué partes
componentes, piezas o servicios de ingeniería, la mayoría de ellos, pudieran ser proveídos por empresas nacionales. Es una manera de estimular la industria nacional con las compras públicas, particularmente en el caso de defensa. Recientemente, seguramente ustedes escucharon la noticia, en el sentido de que con España se ha firmado un convenio con Airbus para la fabricación de trenes de aterrizaje de aviones no tripulados en Colombia. Es un convenio importante que busca materializar ese tipo de inversiones. Esa que acabo de mencionar no está directamente relacionada con el sector defensa, pero tiene que ver con el sector de aviación. Y recientemente en el Congreso se modificó el nombre de la Agencia Colombiana de Defensa y se le denominó también mucho más allá, se le colocó el nombre de Aeroespacial. Colombia quiere avanzar y generar las oportunidades para, ¿por qué no?, constituir o lograr producir piezas para la industria de la aviación en el mundo y producirlas en Colombia. Finalmente, una apuesta productiva a la cual me voy a referir es el tema de los territorios. Colombia es un país de regiones diversas, que se caracteriza por el diferencial en los niveles de desarrollo, entre las capitales, entre las cabeceras municipales y entre las regiones apartadas del país. De suerte tal que todos los instrumentos de apoyo del gobierno están privilegiando, no de manera exclusiva, pero privilegiando la búsqueda de inversiones y la generación de oportunidades productivas en esas regiones más afectadas por el conflicto, que ya están identificadas, que son los municipios PEDET o de desarrollo territorial, o municipios de menos de 200.000 habitantes afectados por el conflicto, donde ha habido menor presencia del Estado y donde las necesidades de desarrollo son mucho más elevadas. Es indispensable que el país oriente sus instrumentos de política hacia esos territorios para buscar cerrar las brechas en el nivel de ingreso en el país. Esas son las 5 apuestas. Entonces alguien preguntará, ¿y qué pasa con los otros sectores? Y yo ahí no me veo reflejado. No significa, estas apuestas no significan que se descuiden los sectores y los programas que hay actualmente diseñados para el apoyo a los diferentes sectores de la producción. Significa que estamos haciendo apuestas relativamente nuevas en el escenario nacional, con el objeto de generar valor agregado y nuevas actividades que jalonen y den un cambio, ojalá estructural, en la industria en Colombia y en los diferentes sectores. Esas son las 5 apuestas productivas que tenemos. Me quedan 18 minutos, ¿verdad? Ok, esas son las 5 apuestas productivas que tenemos como estructura general de la política de industrialización. Coordinamos como Ministerio la política, trabajamos 4 meses activamente con las diferentes entidades, hicimos análisis, encuentros regionales con organizaciones regionales, sindicales, gremiales, políticas académicas para hacer esta política y cuando se trata de hacer una política, la siguiente pregunta es ¿y cómo la vas a hacer? ¿Con qué recursos la vas a hacer? Y cuando tenemos, como decimos los economistas, recursos escasos para asignar entre fines alternativos, nos toca recurrir primero, por supuesto, al presupuesto de la Nación. Ya tenemos unas partidas asignadas para el apoyo a la política de reindustrialización, pero sobre todo a utilizar los instrumentos que tenemos existentes en función de esta política. Lo que aparece allí en pantalla es simplemente un inventario, no de instituciones, sino de instituciones y su recurso humano del gobierno que tienen que volcarse en torno a los propósitos mencionados. Es una lista exhaustiva y detallada porque al ser una política transversal de gobierno no solo involucra al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino a todas las entidades involucradas.
Voy a pasar rápidamente porque quiero no detenerme más acá, sino mencionar un poquito la siguiente presentación que teníamos de 3 slides, si es tan amable, gracias. Esto es en general, son las apuestas generales que quiere adelantar el gobierno, y la chiva que voy a presentar ahora en un slide consiste justamente en la política de comercio exterior concomitante con la política de industrialización, y haré una breve mención, por supuesto, al tema de zonas francas. Bien, este slide es mucho más comprensivo en el sentido de que sintetiza todo lo que les mencioné hace un momento en un solo slide. Menciona el objetivo general, los objetivos específicos, las 5 apuestas generales y los enfoques. Los enfoques son aquellos énfasis que queremos hacer en la política. Por supuesto, ya hablé de todo lo anterior, entonces no me detengo en ese slide, pero sí me detengo un poco en la política de comercio exterior, que vuelvo y repito, está en función de la anterior, de la política de reindustrialización. Y busca la necesidad o busca impulsar eso que hemos denominado internacionalización de la estructura productiva, impulsando, vuelvo y repito, o enfocando nuestros esfuerzos hacia aquellos territorios con mayores necesidades para transitar de una economía rentista, extractivista, a una economía basada en el conocimiento inclusivo y sostenible. Y tiene 5 enfoques generales. El primero y el más importante de ellos, relacionado con lo que ya mencioné, es el tema de la inversión extranjera para el desarrollo sostenible. Aquí hay 2 grandes esfuerzos. Uno, atraer inversión extranjera. Es una tarea que ya hemos venido haciendo de tiempo atrás, de la mano de ProColombia, y un esfuerzo adicional muy importante, que no es menor, que es la necesidad de mejorar el clima de inversión. ¿Y eso qué significa? Cuando habla uno con los inversionistas extranjeros en el país, descubre que buena parte de los temas relacionados con la inversión tienen que ver con problemas operativos y con problemas de falta de claridad en la legislación o normativa o falta de regulación en Colombia. Entonces uno hace el inventario y esos problemas tienen nombre propio. INVIMA, ICA, Agencia Nacional Ambiental, Unidad de Planeación Mineroenergética, todas estas entidades y sus ministerios, que son sus jefes, tienen serios problemas operativos que deben ser resueltos para mejorar el clima de inversión de las empresas que ya están en Colombia y, por supuesto, las empresas que esperamos inviertan en Colombia. Entonces, ese esfuerzo de inversiones es muy importante. Un esfuerzo, vuelvo y repito, encaminado a atraer inversión en sectores que generen energías alternativas y en todos los sectores de la economía en donde haya un componente de sostenibilidad. Segundo, ya lo mencioné, el enfoque territorial, la necesidad de fortalecer, orientar nuestros recursos hacia los territorios, hacia las pequeñas y medianas empresas para generar una cultura productiva y exportadora que hoy no tenemos. Vuelvo y repito, no significa de manera exclusiva, sino hacer un énfasis en esas regiones para buscar cerrar esas brechas en los niveles de desarrollo. Ya mencioné el tercer punto de alguna manera, el énfasis en América Latina, las razones que nos motivan a pensar que con América Latina en el corto plazo, en el mediano plazo, tenemos mayores oportunidades de ampliar nuestra canasta exportadora, pero también queremos tener y estamos haciendo un énfasis en Asia y en África. Estas 2 regiones fueron identificadas por la misión de internacionalización que adelantó el anterior gobierno como las regiones, y eso ya lo sabíamos, lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las regiones de mayor crecimiento económico en el mundo. No podemos darle la espalda a Asia y África, no para hacer acuerdos comerciales convencionales, sino para buscar, en el caso de África, principalmente mercados para nuestros productos de exportación, ¿por qué no exportación de capital? Colombia ya tiene presencia de algunas empresas en Sudáfrica, y en el caso de Asia, el énfasis, por supuesto,
es buscar socios para la transición energética y la reindustrialización. Corea, India, Japón, China, entre otros. Cuarto, un compromiso por un multilateralismo activo y proactivo. Hay muchos elementos que, vuelvo y repito, pueden hacer causa común y deben hacer causa común a nivel multilateral y que son de interés de todos los países en desarrollo. Por ejemplo, el tema de los subsidios a la agricultura. Los subsidios a la agricultura se supone que iban a ser eliminados de acuerdo con los compromisos de la Agenda de Doha en el año 2002, compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Se dijo, vamos a trabajar para eliminar los subsidios a la agricultura. Nunca se desarrolló. Los subsidios a la agricultura afectan a los países productores de productos agrícolas porque esos subsidios, esas ayudas internas, afectan nuestra producción y nuestras exportaciones en otros mercados. Es causa común y debe ser causa común de los países en desarrollo buscar una solución a esa problemática. No solo no se ha solucionado ni se ha discutido en el marco de la Organización Mundial de Comercio, sino que tampoco se ha mencionado ni se ha discutido la creciente ola de subsidios para la producción industrial, que es otro fenómeno que viene ocurriendo en el mundo. Los países, por las razones que consideran, vienen empleando o desarrollando políticas nacionales encaminadas a la promoción de sus industrias y generan subsidios que en principio son incompatibles con los pactos o con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Esos temas deben discutirse en esos escenarios multilaterales. Finalmente, el compromiso con el comercio exterior justo y equilibrado para tener beneficios recíprocos. ¿Qué significa eso? Demos un vistazo a nuestros acuerdos comerciales, miremos cómo están implementados, qué cláusulas no se han desarrollado, cuáles deberían ser visitadas, revisitadas, replanteadas para lograr un mayor equilibrio en esos acuerdos comerciales. Cito un caso: la imposición de aranceles de Estados Unidos a los productos de acero y aluminio bajo la resolución 232, amparados en el concepto de seguridad nacional. Estados Unidos decidió hace 5 años imponer unos aranceles a varios países, incluyendo Colombia. Decisión que, por supuesto, está en contravía del acordado de nuestro acuerdo de promoción comercial en vigor hace ya 11 años y está también, y no lo digo yo, lo dijo ya un panel de la Organización Mundial de Comercio, en contravía con los compromisos de la Organización Mundial de Comercio. La OMC, el panel de controversias, condena a los Estados Unidos y lo insta a levantar esas medidas por ser contrarias a los compromisos multilaterales. A eso nos estamos refiriendo con este último punto, entre otros, la necesidad de revisitar nuestros acuerdos para hacer de ese comercio exterior y de sus reglas de juego algo mucho más equilibrado para el país. Eso es, en pocas palabras, la política comercial que tendremos oportunidad de presentar en el mes de junio en público. Y la siguiente pregunta que ustedes se van a hacer: ¿y nosotros cómo vamos ahí? Las zonas francas. Las zonas francas son un instrumento que en la legislación nacional fueron creadas originalmente en la Ley Séptima del año 91 como un instrumento de promoción de exportaciones, junto con los otros instrumentos de promoción de exportaciones como el Plan Vallejo, que muchos de ustedes conocen, el extinto certificado de reembolso tributario, entre otros instrumentos, pero así reza la Ley Séptima, ese es el espíritu. Y en general en el mundo las zonas francas se conciben con ese objetivo. En el año 2005 la legislación en Colombia cambió, y cambió por las discusiones que se estaban dando en la Organización Mundial de Comercio, en donde se decía que ninguna zona franca ni ningún país debería implementar lo que se denominan los requisitos de desempeño, es decir, que le exijan a los productores o exportadores ciertos niveles mínimos de exportación o de inversión con el propósito de lograr un objetivo.
la legislación en Colombia cambió y desde ese momento y en lo sucesivo, el énfasis se hizo no tanto en exportar como en aprobar zonas francas con el propósito legítimo, válido, de generar empleo, atraer inversión extranjera, facilitar el comercio, entre otros. Incluso hay aprobaciones de zona franca que están inspiradas en la idea de sustituir importaciones, lo cual no está mal, está muy bien. Todos esos objetivos son legítimos y no son excluyentes, son complementarios. Las zonas francas también deben ser y jugar un papel fundamental en el desarrollo de las políticas y particularmente en nuestra política de desarrollo y de reindustrialización. Lo que ocurre es que la actual administración ha querido hacer un énfasis en ese objetivo olvidado de exportar y, ¿por qué no?, buscar generar los estímulos que permitan o que incentiven a los usuarios de zonas francas a exportar, que finalmente es el objetivo inicial de la Ley Séptima y el objetivo de muchas zonas, ya lo dije, de las zonas francas en el mundo. Y por eso se incorporó en la reforma tributaria una modificación que ustedes ya conocen muy bien, de cambiar la tarifa del impuesto de renta del 20 al 35% o no, de cambiarla no, de mantenerla del 20% cuando se exporta, pero cuando las ventas se orienten al territorio aduanero nacional, pagar un 35% de renta. La reforma tributaria así lo recoge y el resto de la legislación, o mejor, toda la legislación de zonas francas en Colombia permanece igual. Toda la normativa que ustedes conocen de entonces, los beneficios en materia tributaria, que les permite importar materias primas libres del pago de arancel para su procesamiento de exportación, están exentas de aranceles e IVA y también las exenciones tributarias y las exenciones aduaneras, en donde los tributos aduaneros, el arancel e IVA, se exentúan cuando son destinados finalmente a las exportaciones. Y de hecho los bienes pueden permanecer en territorio aduanero sin límite de tiempo en el entretanto. Digamos, eso es en pocas palabras, de manera muy esquemática, los beneficios de la zona franca que ustedes conocen mejor que nadie. El punto acá es que la legislación de zonas aduaneras en Colombia no cambió. Lo que está cambiando es el régimen tributario, que es el punto 1. Vuelvo y repito, con el objetivo de estimular esas actividades de exportación. En Colombia seguimos funcionando con la normativa vigente hasta el día de hoy y seguirá operando esa misma normativa, que también tiene unas excepciones que ustedes conocen muy bien, para servicios de salud cuando se prestan a pacientes que nos visitan desde otros países, a las zonas francas relacionadas con aeropuertos, a zonas francas costa afuera, offshore, los que refinan petróleo o biocombustibles, los usuarios que presten servicios de logística y, por supuesto, los operadores. Eso permanece exactamente igual. La tarifa de renta es del 20%. Entonces, eso en pocas palabras, el mensaje es: todas las condiciones de la zona franca en Colombia permanecen sin modificar y se modifica el régimen tributario, que no solo cubre en la reforma tributaria este tema, sino muchos otros temas a los cuales no me voy a referir el día de hoy. Consecuencia, las zonas francas son y deben ser parte de ese instrumental con que contamos en Colombia para apoyar las políticas de reindustrialización y de comercio exterior. Calza muy bien dentro de los objetivos no solo de promover la exportación de bienes y servicios, sino que también resulta ser importante en los otros objetivos que mencioné: atracción de inversión extranjera, generación de empleo, aumento de la productividad, estímulo a la generación de encadenamientos productivos en Colombia y
con empresas en el exterior. Y hace parte de los instrumentos con que cuenta Colombia para su comercio exterior y su reindustrialización. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a tener un panel en unos minutos, así que seguramente allí tendremos oportunidad de discutir con más detalle todos los temas relacionados con la política de industrialización, la de comercio exterior, la internacionalización y por supuesto el papel de las zonas francas en estas dos políticas. Muchísimas gracias a todos.